Scratch es un entorno que también está preparado para interactuar con el mundo físico. Viene preparado para trabajar con el sonido ambiente y también con el vídeo. En este ejemplo vamos a ver cómo podemos hacer que un objeto suba en función del ruido ambiente que detecte. En este caso ya he realizado el programa que voy explicando paso por paso. Como escenario, un paisaje lunar, ponemos un objeto, en este caso escogí un globo, y luego nos pusimos a codificarlo. Le dijimos que se posicione donde está, ahora mismo, en la parte inferior de la pantalla, o sea, en la posición X0 y en la Y menos 108, podría ser la menos 180, entonces el globo partiría de una zona en donde no se vería. En este caso me parece más bonito verlo desde aquí. Y luego está chequeando en un bucle infinito lo que está pasando. He creado una variable que se llama volumen, cuyo valor va a ser siempre el volumen ambiente que esté cogiendo. Hay un valor en sensores que es volumen de sonido, que en todo momento está mirando el ruido que hay ambiente. Es un valor que va de 0 a 100. Si estamos en silencio va a valer 0 y si estamos gritando mucho, en función del micrófono que tengamos en el ordenador, pues va a valer 100. Entonces este volumen va a ser una variable en función del volumen ambiente. Y luego le decimos que el globo se desplace en 0,5 segundos, en el eje X que no se mueva, pero en el Y que suba en función del volumen. Aquí he definido dos constantes porque, como habíamos visto, el eje de coordenadas en el que nos manejamos va desde menos 180 hasta más 180. Entonces he calculado una forma de tal modo que en reposo el globo quede en su posición Y donde está, y en su posición máxima cuando valga 100, pues que suba por encima de la pantalla. De forma que si lo probamos, ahora en cuanto empiece yo a hablar va a ir subiendo. Hace el chequeo cada 0,5 segundos porque es cada vez que termina un movimiento. Voy a hacer un soplido. Y podemos hacerlo con palmas. Y en función de las palmas podemos hacer que suba más o menos.